El diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Ya que el hogar es el contexto donde vivimos la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, y como dijimos, el lugar clave donde demostramos la realidad de nuestra fe. La satisfacción en ese nivel particular es absolutamente crucial. Realmente dijimos la vez pasada que si no logramos vivir la vida, nuestra fe cristiana dentro del contexto del hogar como Dios pide, realmente fracasamos. Porque es ahí justamente donde no podemos engañar a nadie, ¿no es cierto? Es ahí donde realmente se demuestra lo que somos. Así que es de tremenda importancia que entendamos este principio y que vivamos nuestra vida cristiana, nuestra fe dentro de la familia. Las 2 últimas semanas hemos establecido un cimiento bíblico y quiero hoy continuar edificando sobre este fundamento. Y vamos de regreso al pasaje que ha servido y continuará sirviendo como nuestra piedra angular, el fundamento, que es Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, al cual nos hemos referido y nos vamos a estar refiriendo a través de las semanas que vienen. Voy a dar lectura a los versículos del 18 hasta el 21 otra vez para introducirnos en el tema. Dice así el apóstol: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando gracias a Él por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Estos versículos son la esencia, el cimiento de la instrucción que viene en los versículos del 22 al 24 entre esposos y esposas, esposas y esposos, y particularmente más tarde la instrucción sobre la relación entre padres e hijos, versículos del 1 al 4 del capítulo 6. Para resumir, dijimos que hay 4 cosas que son requisitos, y esto se aplica al esposo, se aplica a la esposa, se aplica a los hijos. Y son los siguientes. En primer lugar, dijimos que como requisito es importante ser lleno del Espíritu Santo. El versículo 18 nos dice, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una opinión, dice sed llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo. Y dijimos que la llenura o la plenitud del Espíritu Santo es el equivalente, según Colosenses 3:16, que es un pasaje paralelo, a estar llenos de la palabra de Cristo, llenos de la palabra de Dios, y viviendo en obediencia a la misma. Eso es la plenitud del Espíritu Santo. No es algo místico, no es algo raro, sino es seguir lo que la palabra de Dios nos indica y vivir en obediencia a ella. En segundo lugar, dijimos que tenemos que estar llenos de gozo. El versículo 19 en particular nos dice que para vivir cristianamente, para demostrar nuestra fe, tenemos que vivir y estar llenos de gozo y alabanza. Es otro requisito. En tercer lugar, nos dice el apóstol que tenemos que estar agradecidos en todo. Y por último, Pablo habla de ser sumisos el uno al otro. El domingo pasado también dijimos que Dios ha establecido, además de la sumisión mutua que debe existir entre creyentes, entre esposo y esposa, hablamos que de un principio en la relación matrimonial que tiene que ver con el papel que Dios ha diseñado para cada cónyuge. Dios le ha dado a cada uno de nosotros, esposos, un papel, una función, un rol a desempeñar, y a la esposa otro. Al hombre, Dios le ha dado el rol o el papel de autoridad en el matrimonio. Y a la mujer, el papel de seguir. A los padres, Dios les da el papel de autoridad, y a los hijos el papel de seguir. Hay igualdad espiritual, puede que haya igualdad intelectual, sin duda. Frecuentemente hay igualdad en sabiduría, educación, habilidades, etcétera. Pero cuando hablamos de responsabilidades dentro del hogar, Dios le da a cada uno de los cónyuges una función muy específica. La responsabilidad de proveer, proteger, abrigar, sustentar
de cuidar, esa es responsabilidad del esposo. Estamos todavía en nuestro repaso y dijimos que la responsabilidad de la esposa es de venir a su lado y seguir. Cuando Dios creó a Eva, la creó como ayuda idónea. Eso implica que la creó para complementar el liderazgo de su esposo. Ayuda idónea. Y someterse a la autoridad cariñosa y sensible que, por supuesto, cuando la creación era perfecta, Adán proveía. Todo esto a modo de repaso. También vimos en Génesis 3 que después de la caída, Dios maldijo al hombre, obviamente al hombre y a su mujer, y esa maldición afectó dramáticamente la relación matrimonial para siempre. Si ustedes recuerdan, en Génesis 3:16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tus dolores de parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo, escuche bien, tu deseo será para con tu marido, pero él tendrá dominio sobre ti. Y explicamos esa frase un poquito enigmática, ¿no es cierto? Y dijimos que eso quiere decir que el deseo para su marido tenía que ver con el deseo de controlarlo. Pero parte de la maldición es que Adán, o los hombres a partir de Adán, iban a controlar a sus mujeres, o dominarlas en una forma no muy cariñosa, que digamos. Es parte de la maldición. Esta es la razón por la cual hay conflicto en el matrimonio, y todo comenzó, según la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra a la raza humana y como consecuencia del pecado, la maldición sobre Adán, Eva y por supuesto el resto de la creación. A partir de ese momento vemos que el problema se incrementa y en el libro de Génesis vemos a través de la historia que todo va así, cuesta abajo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, el próximo capítulo, después de la caída, tenemos el primer caso de poligamia en la Biblia. ¿Qué quiere decir poligamia? Muchas mujeres para un solo hombre. La intención original de un hombre con una mujer para toda la vida es violada. Ese fue el diseño divino, pero el hombre comienza a dejar a un lado lo que Dios estableció como ideal. La poligamia se convirtió en algo común a lo largo del Antiguo Testamento, lo sabemos. Aún en la vida de aquellos que eran héroes de la fe. En el capítulo 9 de Génesis, por ejemplo, el versículo 22, observamos el primer caso de pornografía en la Escritura, por lo menos registrado en la Escritura. En el capítulo 16, versículos del 1 al 3, el adulterio se introduce en la Escritura. En el capítulo 19 tenemos la entrada de la homosexualidad, por lo menos se describe ahí, con todas sus perversidades. Así que ni siquiera salimos de Génesis, y ya en Génesis tenemos un ataque feroz en contra del matrimonio. Y el matrimonio se ve afectado, las familias se ven afectadas. Mujeres luchando con sus maridos, hombres dominando insensiblemente y sin cuidar a sus mujeres, ambos expuestos a la influencia de una sociedad dominada por la poligamia, adulterio, homosexualidad, fornicación, incesto, prostitución, seducción, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que domina nuestra sociedad hoy también, ¿no es cierto? Todo lo mismo. Y lo peor, que en nuestro caso hoy, la sociedad exalta este tipo de conducta y la acepta como si fuera algo normal. Eso es lo que más molesta. Todo esto es que acabamos de mencionar, se puede ver en los diarios, en los periódicos, en la televisión, en las revistas, en los libros, en el cine. La gente está totalmente insensibilizada a estas cosas y ni siquiera parpadea. Yo recuerdo cuando hace 2 veranos atrás estuve en España, y Europa es un poquito más liberal, aún que nuestro país aquí, y aún más que en algunos países latinoamericanos. Y me acuerdo que uno no se espera ciertas cosas, especialmente si el lugar es conservador. Recuerdo que fui al pueblito de La Estrada, donde nació mi mamá, ahí en Pontevedra, Galicia, y quería comprar en el kiosco un diario del pueblito para llevarle a mi mamá aquí en los Estados Unidos y hacerle ver que las noticias cambiaron un poquito desde que ella nació. Y desplegado ahí a la vista de todos, una cosa que me dejó pálido. Rojo no me puse, pero me dejó realmente impactado. Pornografía lesbiana, pero desplegada sin vergüenza, adelante de todos. Los chicos podían venir, comprar sus revistas y ver toda esta porquería enfrente.
Y cuando uno escuchaba la televisión y escuchaba la radio, las porquerías que se decían a través de estos medios de comunicación, eran realmente impresionantes. ¿Ustedes creen que la gente se mosqueaba? ¿Se sentía molesta? Absolutamente nada que ver. Nada que ver. Eso realmente me impactó. Y estamos observando y experimentando eso también en nuestro país. La gente está siendo bombardeada por un mundo de fantasía y perversión del diseño original de Dios para el sexo. Todo esto diseñado por Satanás a través del sistema del mundo para destruir lo que Dios estableció. Entonces nos encontramos, mejor dicho, en una guerra espiritual en contra del matrimonio y la familia. Es una guerra espiritual. Y esto es muy, muy importante que lo recordemos. No es simplemente una guerra social, económica, política. Es una guerra en su raíz espiritual. Nos encontramos realmente en un conflicto a muerte por la supervivencia de la familia, y queremos enfatizar el hecho de que este conflicto solamente se puede llevar a cabo con armas espirituales. Ya que la lucha es espiritual, nuestras armas tienen que ser espirituales. Quiero que por unos momentos nos detengamos en 2 Corintios capítulo 10, 2 Corintios 10, capítulo 10 de 2 Corintios, y voy a dar lectura a los versículos 3 al 5. 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Dice el apóstol: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahí está descrita la lucha espiritual, el conflicto en el cual nos encontramos. Y nos dice en el versículo 3 Pablo que nos encontramos limitados por nuestra naturaleza humana. Dice, aunque andamos en la carne, y eso se refiere a que vivimos en este cuerpo físico, en este cuerpo, y por lo tanto tenemos ciertas limitaciones que esta naturaleza humana impone sobre nosotros. Pero en el versículo 4 nos dice que aunque andamos en este físico, en este cuerpo, nuestras armas, sin embargo, como creyentes, no son carnales, no son físicas, sino que Pablo las describe como espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No peleamos esta guerra espiritual con fuerza humana. Eso es importante de recordar. Esta guerra no puede ser ganada con armas de este tipo, a menos que sean sobrenaturales. El versículo 4 le llama armas poderosas en Dios. La idea es similar a la que encontramos en Efesios 6, versículos 17. Ustedes recuerdan que el apóstol dice, hablando de la armadura del creyente, tomad también el yelmo de la salvación, y ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, la idea es de que la lucha espiritual se tiene que llevar a cabo con armas espirituales. Ahora fíjense la descripción que Pablo le da a estos enemigos. Les llama fortalezas. La imagen que aquí el apóstol nos da es la imagen de un castillo, de una edificación construida en un lugar muy alto en el mundo antiguo. Pablo nos dice que esto es justamente lo que tenemos que sitiar y asaltar como creyentes. Desde el punto de vista humano, otra vez, la tarea es imposible. Las armas humanas no pueden lograr victoria sobre estas fortalezas. Se necesitan armas que vengan de Dios. ¿Pero qué son estas fortalezas? Bueno, en el versículo 5, especulaciones, argumentos. Entonces, estas fortalezas no son carne, no son seres, son ideologías, son filosofías, sistemas de pensamiento humano. Y también las llaman en el versículo 5 razonamientos altivos. Otra característica de estas ideologías es que son el producto del intelectualismo orgulloso humano. En Romanos 1, Pablo se refiere a estos individuos como aquellos que profesan ser sabios, pero son realmente necios, aunque en su propia opinión son muy sabios. Y cada uno de nosotros conocemos a individuos de este tipo. Se creen muy sabios o sabiondos, pero realmente no son sabios. ¿Saben por qué?
porque contradicen a la palabra de Dios y se oponen a todo el conocimiento de Dios. Y la Biblia es muy clara en cuanto a eso. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esta realmente es la necedad en su máxima expresión. No solamente negar a Dios, sino negar todo aquello que viene de Dios. Y obviamente estas fortalezas son especulaciones, ideologías humanas que se oponen al conocimiento de Dios. Entonces nuestra batalla no es carnal, sino que detrás de estos argumentos se encuentran seres espirituales. Volviendo a Efesios 6:12, nos dice el apóstol Pablo, recordemos lo siguiente, porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos es contra seres espirituales. Nos encontramos en una batalla espiritual de ideologías que los hombres inventan bajo la influencia de demonios. Ustedes recuerdan, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, y después agrega a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y quiero hacer énfasis en esto. Toda doctrina falsa, todo sistema de pensamiento humano falso, tiene su origen en demonios, en Satanás mismo. Quien es, según la Biblia, el padre de mentira, por supuesto. Juan 8:44, el Señor Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, él es asesino, él es mentiroso, aun cuando dice medias verdades, su raíz es engañar. Ahora, estas ideologías entonces se convierten en fortalezas que están arraigadas en este mundo y en estas culturas en que vivimos, y que tenemos que enfrentar con armas espirituales. ¿Con qué fin? Fíjese el versículo 5. ¿Con qué fin? Llevar cautivo, escuche bien, todo pensamiento, toda fortaleza, todo argumento, todo razonamiento falso, llevarlo cautivo a la obediencia ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Esto, hermanos, es evangelismo. Evangelismo y también corrección de aquello que es falso en armonía con aquel quien dijo que es, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Esto es evangelismo. Una de estas fortalezas erigidas en contra del conocimiento de Dios hoy es el que comúnmente se llama movimiento feminista. Y vamos a comenzar a hablar de esto como base, como trasfondo a las responsabilidades de las esposas. En Efesios 5:22, quiero que regresemos al pasaje por un instante, leemos lo siguiente: las mujeres estén sometidas o sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, otra vez, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Versículo 24. Pero así, escuche bien, pero así como, de la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¡Qué afirmación! Entonces la idea es que casadas estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia lo está a Cristo. Esa es la idea. No más, no menos. Comparemos esto con lo que vemos en 1 Corintios 11:3. Por ejemplo, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, dice Pablo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios Padre. Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Todos son pensamientos, conceptos paralelos. El hombre, así como Cristo tiene autoridad sobre su iglesia, el hombre tiene autoridad y la mujer se somete a su esposo. Esta no es una opinión arbitraria. No es algo que se me ocurrió. No es algo que algún fanático radical derechista está pensando y tratando de promulgar. Esto es declaración
de Dios mismo, y parte de su diseño para el matrimonio. Dice en Tito 2:3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Versículo 5, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, otra vez, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué es lo que las mujeres ancianas tenían que enseñar? Amar a sus hogares, amar a sus hijos y sujetarse a sus maridos. Creo que la persona más simple y el creyente más joven en la fe puede entender esto. No es tan complicado que digamos. El hombre es la cabeza de la mujer y la mujer debe someterse a su marido. En 1 Timoteo 5 leemos con respecto a las viudas de la iglesia. Ustedes recuerdan, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pasen al versículo 14. Por tanto, dice Pablo, quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no den al adversario ocasión de reproche. Los conceptos son muy paralelos. Este pasaje habla de una viuda que ha sido esposa de un solo marido y chao, posiblemente puede que el marido haya fallecido y se volvió a casar. Esto quiere decir que es una persona, una viuda que ha sido fiel al marido, a su marido. No quiere decir que se casó una vez y ya no hay oportunidad de volverse a casar, dentro de los paralelos que Dios establece, por supuesto. Versículo 10, esta viuda debe tener buen testimonio. Y el versículo 14 nos dice que las viudas jóvenes necesitan casarse, dedicarse a su hogar bajo la autoridad amorosa de un hombre. Este es el diseño de Dios para ella. Ahora, todo esto es muy claro. Es muy claro desde el punto de vista de la Escritura, pero es interesante ver cómo las mujeres, aun cristianas, están confundidas en cuanto a su rol, en cuanto a su papel dentro del hogar. Y creo que están confundidas porque están siendo influenciadas por esta corriente que acabamos de mencionar, el movimiento feminista, que está saturando a nuestra sociedad y las culturas a nivel mundial. El feminismo radical ha lavado el cerebro de nuestra cultura en los Estados Unidos, por supuesto, y viendo los comerciales que observo ahora en español, particularmente estos días que el mundial está por ahí, uno ve un poquito más de tele, se exalta a lo femenino y a la mujer y la igualdad de la mujer y todo eso. Y el lío que hicieron con esta que quiso ser referí en Argentina, madre mía, que al fin y al cabo la aceptaron, la FIFA la aceptó como referí. Y es la primera mujer referí en la Asociación de Fútbol Argentino y por supuesto los varones no están muy contentos, pero ahí estaba. Pero ahí estaban las que le hacían la entrevista. Ahí ven, la mujer estamos buscando de igual, etcétera, etcétera. Y ustedes saben. Bueno, el movimiento feminista se ha convertido, o ha invertido realmente la manera de pensar de las mujeres en una forma dramática y están abandonando el papel que Dios ha diseñado. Ahora, la mayoría de nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que este movimiento es. Por lo general pensamos que es un movimiento que busca la equidad social, por ejemplo, con los hombres, la equidad educacional a todo nivel, equidad en cuanto a remuneración en base a habilidades, etcétera, etcétera. Y todo esto suena razonable. Nadie está en contra de eso. Pero lo que no sabemos es la filosofía, esta ideología, esta fortaleza detrás de lo que ellas están promulgando. Y vamos a ver un poquito más de esto. Si analizamos la retórica feminista de las radicales, de aquellas que son, pero ¿cómo diríamos? De hueso colorado, feministas hasta las cachas, dirían en esto. Van mucho más de la igualdad social, económica, política, mucho más. Por ejemplo, Gloria Steinem, y ustedes han escuchado este nombre,
la editora de la revista Miss Magazine, dice lo siguiente: para el año 2000, espero, crearemos a nuestros hijos de tal manera que crean en el potencial humano, no en Dios. Escuchen bien lo que estamos diciendo y el trasfondo que dimos antes de entrar a este tema. Las ideologías satánicas no se limitan a asuntos solamente de tipo social. Siempre van de la mano con asuntos de tipo teológico. Las feministas radicales no se conforman con afectar aspectos sociales de nuestra cultura, sino que tienen como propósito asaltar a Dios. Porque Dios, y particularmente el Dios de la Biblia, se opone a sus objetivos. Otra líder feminista, Sheila Cronin, dice lo siguiente, o declara: ya que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad para las mujeres no puede ser ganada sin la abolición del matrimonio. Y termino la cita. Esto es positivamente diabólico. Claro, abolir, destruir lo que Dios establece. ¿De dónde viene esta idea? No viene de esta. No es una idea que se le ocurrió en un momento así de turbación, sino que es una idea, es un sistema, es una ideología, es una filosofía que viene de extracción diabólica, demoníaca, porque se opone a lo que Dios dice. Está en contra de lo que es Dios. Es justamente lo que Pablo nos acaba de decir en el pasaje que leímos. En 1971, el llamado documento de declaración del feminismo, y esto ya es varios años atrás, imagínense. Yo era un joven esbelto y de pelo negro en 1971. Dice así: el final de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de las mujeres. Toda la historia debe ser reescrita en términos de opresión de las mujeres. Debemos regresar a las religiones femeninas antiguas como la brujería. ¿Suena antidios? Por supuesto. Y positivamente satánico. Otra, Annie Laurie Gaylor, escribiendo en El Humanista, otra revista, julio-agosto, y este también del 88, no es tan contemporáneo. En este artículo que se titula La salvación feminista, dice: olvidémonos del Jesús, que es un mito, y busquemos aliento, solaz e inspiración de verdaderas mujeres. 2000 años de dominio patriarca bajo la sombra de la cruz debería ser suficiente para volver a las mujeres hacia la salvación feminista del mundo. Fin de la cita. En otras palabras, quitemos a la persona de Jesús. La verdadera salvación no se encuentra en Él, se encuentra en el feminismo. El punto es lo siguiente, es afectar la sociedad no con ciertos cambios cosméticos de igualdad, sino erradicar lo que la Biblia enseña. Eso es satánico. Esa es una fortaleza que debe venir bajo el cautiverio de Cristo. Mary Jo Bain, otra feminista y profesora de educación en Wesley College, dice: para criar a hijos con igualdad tenemos que quitarlos de las familias y educarlos comunalmente. Esto es lo opuesto al diseño de Dios. Dios no le dio los hijos a la comunidad, no le dio los hijos a un grupo, no le dio los hijos ni siquiera a la iglesia. Le dio los hijos ¿a quiénes? A los padres. Y nuestra ilustre esposa del presidente acaba de escribir un libro este año pasado, hace 2 años, ¿no es cierto?, que se llama It Takes a Village. ¿Cuál es la premisa de ese libro? La comunidad es la que va a criar a nuestros hijos. Es una seguidora de esto hasta morir. Como podemos ver, la razón que tenemos que tomar estas ideas seriamente es porque constituyen una fortaleza ideológica que se opone al conocimiento de Dios. Ahora, alguna gente piensa que esta ideología feminista es algo nuevo, algo que acaba de surgir en estos últimos 20 años. Realmente, cualquier herejía, cualquier enseñanza, doctrina falsa, si tiene su origen en Satanás, no puede haber comenzado hoy. En otras palabras, posiblemente algunos rótulos han cambiado algunas condiciones, pero la ideología es la misma. Lo que ha cambiado no es la intención satánica de destruir es la misma. Lo que cambia es la forma, los nombres que se le dan. La herejía feminista ya se encontraba presente en el gnosticismo durante el primer siglo del cristianismo. Básicamente los gnósticos decían que la Biblia y particularmente el cristianismo era una religión muy simple y necia.
Los gnósticos creían que ellos tenían un conocimiento superior, que era mucho más profundo que las Escrituras. Estos decían que el Dios de la Biblia, el creador de lo material, era un Dios torpe que accidentalmente, decían ellos, creó el mundo físico e infundió en la humanidad chispas de vida divina. Según ellos, la materia era algo que realmente fue un accidente, que no debería haber existido, que el hombre se encontraba aprisionado en este cuerpo físico, que lo material o físico era malo, que lo único que valía era el espíritu, que el hombre tenía que ser liberado de su cuerpo físico por medio de cosas tales como la embriaguez, orgías sexuales, etc. Y entre sus doctrinas absurdas, escuche bien, se encontraba la creencia de que Eva fue una mujer espiritualmente dotada y que salvó a Adán, y que la liberación final de toda la humanidad se llevará a cabo a través del poder femenino. Los gnósticos enseñaban eso en el primer siglo. La mujer es exaltada y el hombre menoscabado. La misma cosa. Sin duda, lo que diseña Dios como patrón, Satanás trata de invertir. Así con que Dios te dijo que si comieran de esta frutita iban a morir, no van a morir. ¿Ven? Invierte el argumento. Sabe Dios bien que el día que coman sabrán entre el bien y el mal, y etcétera, etcétera. Engañosamente. Decían que Eva, la Eva celestial, entró en la serpiente y le enseñó a la Eva terrenal y a Adán el camino de salvación. Ridiculeces. En la literatura gnóstica llaman a la serpiente el instructor. Imagínense, el instructor. La serpiente es el redentor, el verdadero Cristo, decían ellos. Y el Dios de la Escritura es el usurpador. ¿No ven? ¿Cuál fue la tentación el lucero de la mañana? Satanás. Seré como Dios. Claro, no lo logró. Y si no lo logró, trata de hacer lo posible para que sus seguidores crean de él lo que él trató de lograr. Él trata de usurpar a Dios y lo llama a Dios usurpador. Imagínense. Ese tipo de doctrina es esencialmente la filosofía feminista. Eva tiene que dominar a Adán en su esquema. No hay reglas bíblicas. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, muriendo como sustituto de nosotros, es un mito. La redención, dicen ellos, viene de la mujer. El hombre es un ser totalmente secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen, Génesis 3 nos dice que la mujer iba a tratar de controlar a su esposo, parte de la maldición. Y a través de la historia, la mujer ha tratado de hacerlo, influenciadas por Satanás, y sus demonios han desarrollado ideologías que buscan la destrucción de Dios, la destrucción de la Biblia, Cristo, el Evangelio y los hombres. Esa es la agenda feminista. Por supuesto, eso tiene su raíz en Satanás. En reacción, los hombres han tratado de hacer lo opuesto. Es un esfuerzo feroz y agresivo en contra de la familia, definitivamente. Una autora de la nueva era, Charlene Spector, en su libro La política de la espiritualidad femenina, llama a traer un fin, fíjense bien, a la religión judía cristiana, de una vez por todas, para reemplazarla con la adoración a una diosa feminista y la brujería, y así derrocar el dominio global de los hombres. Interesante, ¿no? Lindas chicas. Nadie menos que el vicepresidente Gore, imagínense. Escuchen bien. Escribió un libro titulado hace unos años, Tierra en equilibrio, ecología y el espíritu humano. Ese es el nombre del libro. Muy esotérico. Pero este que se llama Bautista, Al Gore, en su libro expresa creencias que realmente niegan su profesión. Escuchen lo que él dice. El gran valor de todas las fe del mundo, religiosas, es que la diosa pagana antigua, dice él, nos ayude a traernos salvación personal y planetaria. Al Gore. Qué maravilloso, ¿no? Lindo chico. La adoración a la diosa antigua nos traerá salvación personal y planetaria. Esto es una locura. Y una expresión descarada de lo que es la nueva era. Esto es gnosticismo moderno y descarado. Y estos son los que están al frente de nuestra nación y que están influyendo en la comunidad de naciones. Esto es lo que la familia y los matrimonios enfrentan hoy. Esta clase de ideología, de fortaleza levantada, como vimos,
en contra del conocimiento de Dios es la que está reinando en nuestra sociedad y debemos combatir esto con armas espirituales que Dios ha revelado en su palabra. Y algunas de estas armas ya las vimos. 5 del 22 al 24, 1 Corintios 11, 3, Tito 2, 1 Pedro 3, del 1 al 6, entre otras, las cuales estamos estudiando. Para concluir hoy, no es popular decir, ¿no es cierto?, hoy que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Vamos a continuar tocando este tema el próximo domingo. Va en contra de las ideologías que exaltan el feminismo hoy. Sin embargo, es lo que Dios nos dice, lo que Dios revela. Y si Dios lo dice, es por algo. Cuando tú como mujer llegas a un lugar en que estás llena del Espíritu, y esto lo mismo va al varón, pero estamos hablando de la dama hoy, llena del Espíritu, gozosa, alabando al Señor, agradecida por todo, sumisa mutuamente con tu esposo, cuando estas cualidades te distinguen, la maldición entonces y la caída son grandemente minimizadas. Y el conflicto se reduce y la intención de Dios para el matrimonio entonces es restaurado. En vez de seguir las mentiras satánicas, podemos descansar en la verdad de la Escritura y experimentar la satisfacción en la vida familiar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por lo que Él nos ha instruido y continúa instruyéndonos. Padre, en esta mañana es un gozo, te damos gracias por cómo tu palabra nos dirige, nos enseña con tanta claridad. Hemos leído acerca de la necedad, Señor, y el caos y la confusión que las mentiras satánicas brindan. Son todos inventos de Satanás y sus demonios. Y tristemente el mundo está influenciado por esto. Nuestra sociedad está siendo influenciada y aún algunas de nuestras queridas hermanas. Señor, al ver este mundo que nos rodea y los pecadores no estamos sino movidos a pedir por ellos. Creen mentiras satánicas para justificar su iniquidad, para justificar su impiedad, su odio por Cristo, su lascivia y su falta de deseo de obedecerte a ti. Señor, ayúdanos como creyentes en Cristo Jesús a atacar estas fortalezas con la verdad de tu palabra, no solamente diciéndola, sino viviéndola en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a ver el gozo de matrimonios piadosos. Ayúdanos a experimentar, Señor, aquello que es amor genuino, aquello que es un hogar feliz porque sigue a Cristo y sigue su palabra. Úsanos, Señor, como medios para destruir esas fortalezas. Úsanos como medios para tocar corazones y vidas, de tal manera que por medio de tu palabra y nuestro testimonio y tu espíritu, estas ideologías sean derrocadas en la mente y el corazón de algunos que todavía las siguen. Señor, pedimos que nos ayudes en esto, en este propósito, y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.